intercesión. Cuando hablamos de los herederos de naciones, dijimos para heredar naciones necesitamos ser gente de altar. El altar representa mi búsqueda, mi intimidad con Dios, mi vida de intercesión. Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 37. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado. Dígale al que está a su lado: necesita solicitar más de seguido a Dios. Aleluya. La Biblia dice: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Alguien que dé un grito de júbilo ahí. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Cuando hablamos de levantar el altar para heredar naciones, encontramos que ese altar representa la palabra intercesión. Y a la hora de hablar de intercesión encontramos dos principios que trae la intercesión para la gente que va a heredar naciones. Número uno, tenga un grito y diga conmigo: la intercesión atrae las finanzas para heredar naciones. La Biblia dice: aún seré solicitado por la casa de Israel. La Biblia dice que Jehová está en su trono y él se pone a hablar y dice: hay alguien ahí en Israel que me está solicitando. Hay alguien ahí en Israel que está hablando conmigo, me está solicitando, y yo me voy a levantar del trono para hacerle esto. Es como si Dios dijera: hoy yo estoy acá en el trono arriba, pero ahí en Rosario hay un ministerio que me anda solicitando. Ahí en Rosario hay un grupo de gente que me anda solicitando. Yo me voy a levantar del trono, dijo Jehová, para hacerle esto. Ya que hay alguien que está solicitando a Dios, quiere decirle esto: Jehová se está levantando del trono, y la Biblia dice: les haré multiplicar su rebaño, le haré multiplicar las ovejas. Alguien tiene que bendecir al Señor ahí, porque esta va a ser una temporada donde tus rebaños serán multiplicados. Aleluya. Multiplicar tu rebaño. Pégale y diga: mi rebaño se multiplicará. Dígalo con fe, con gana: mi rebaño se va a multiplicar. Aleluya. Yo te vengo a decir que tu rebaño se va a multiplicar, porque el poder del altar hará que todo se multiplique. Aleluya. Tus rebaños se van a multiplicar. Los hombres, aleluya, alguien tiene que bendecir a Dios por esto. La Biblia dice: y los hombres se van a multiplicar como los rebaños. Ministerio Sela, vengo a decirte que este rebaño se está por multiplicar de una forma sobrenatural. Alguien que bendiga al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Busquen otra y díganle: no vamos a multiplicar más. Aleluya. Pregunte conmigo y digan: ¿cómo se multiplican los rebaños? Y el texto y la respuesta está en ese texto. Número uno: se les tiene que revelar la ley de la siembra y de la cosecha. Eso es lo que dice ese texto. Para que se multipliquen los rebaños, se les tiene que revelar la ley de la siembra y de la cosecha. Aleluya. Por eso, si hay algo que Dios va a hacer en los próximos días, dijimos que el poder de la intercesión suelta las finanzas para heredar naciones. Es imposible alcanzar naciones sin finanzas, pero el altar, la intercesión, es lo que genera que se active la finanza para heredar naciones. Yo hoy le vengo a decir algo a usted en el nombre de Jesús. Si hay algo que nunca tendrá problema este ministerio con el área financiera. Desde que conozco los pastores anfitriones, han trabajado con gente muy humilde y Dios los ha prosperado y Dios los ha bendecido. Miren cómo tiene esta casa. Si así tiene la casa del Señor, ¿cómo tendrá la suya? Aleluya. Si así levantaron la casa a Dios, y eso que la anterior también estaba muy bonita. Esa locura solamente les ocurre a ustedes hacer lo que hicieron. Y lo bueno que Dios les respalda, eso es bueno. Aleluya, eso es mejor todavía. Gloria a Dios. Cuando el poder del altar se comienza a levantar, cuando el poder del altar comienza a activarse, las finanzas comienzan a levantarse de la misma forma, porque el poder del altar activará la finanza.
Hoy vengo a decirte que nunca tendrás problemas financieros en el nombre de Jesús, y que Dios va a hacer algo en los próximos días a favor de tu finanza, a favor de la finanza de tus hijos. Acá hay alguien que tiene que bendecir al Señor, porque yo vengo a profetizar que en los próximos meses de este año la multiplicación vendrá de una forma ilimitada sobre tu casa. La multiplicación vendrá de una forma ilimitada sobre tu hogar. Algo Dios va a hacer en tu hogar, algo Dios va a hacer en tu familia. Dios va a multiplicar tu finanza, así como lo hará con los rebaños. Yo le vengo a hablar a la gente de fe de Cena. Ha venido esa gente hoy a ver todos los de Cena que bendigan al Señor, porque a usted le vengo a decir: Dios te va a multiplicar los hombres, así como se multiplican los rebaños. Aleluya. Diga conmigo, hombres. Diga, rebaños. En la antigüedad el trabajo dependía del campo y dependía de los animales. Cada vez que la Biblia te habla de rebaño, te habla de finanzas. Cada vez que la Biblia te habla de ovejas, te habla de economía, porque en la antigüedad la gente dependía del campo, dependía de los animales. Pero acá hay una gran profecía: en ese tiempo seré solicitado. Diga conmigo, solo hay que solicitarlo. Pegue un grito y diga: hay que solicitarlo. Hay que solicitarlo, aleluya. Porque cuando uno lo solicita, hay dos milagros que Dios hace. Número uno, le multiplicaré los hombres. Número dos, así como se multiplican los rebaños. La enseñanza de eso es: se van a multiplicar tu finanza y se van a multiplicar la membresía. Se va a multiplicar la finanza y se va a multiplicar la iglesia. No, alguien tiene que estar desesperado gritando a eso, porque yo le vengo a hablar de una temporada de crecimiento, de aleluya, en tu congregación y financiero. Los rebaños y los hombres se van a multiplicar. Los rebaños y las mujeres se van a multiplicar. Alguien que bendiga al Señor. Alguien que zapatea ahí donde está mirando, no va a multiplicar, no va a multiplicar. Aleluya. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado que reviente lo que no nos quiere. Vamos a prosperar, vamos a hacer mucho que tanto. Aleluya. Dígale al que está a su lado que reviente los envidiosos. No vamos a meter el dedo en la llaga con la prosperidad que vamos a tener. Gloria a Dios. Hay dos profecías: cuando me soliciten, yo voy a hacer dos cosas. Les voy a multiplicar los hombres, así como se multiplican los rebaños. Aleluya. Multiplicación congregacional y multiplicación financiera van de la mano. Aleluya. ¿Cuántos líderes hay acá? Levanten su mano. Gloria a Dios. Todos los líderes levanten su mano y muevan de un lado a otro. Aleluya. A todos los líderes de ustedes que están moviendo la mano, vamos, muevan la mano. A todos los líderes, a todos ustedes les vengo a decir que tus grupos van a crecer. Que tus grupos comenzarán a multiplicarse. Tus grupos crecerán, se multiplicarán y crecerán y crecerán y crecerán. Te vengo a profetizar, líder, que Dios te va a dar las estrategias para tener un micro propio, para traer a toda tu gente. Vas a traer a toda tu gente, vas a tener micro, vas a convocar a toda tu gente, lo vas a traer, van a decir: ese es el grupo de fulano de tal, ese es el grupo de la fulana, porque Dios va a hacer algo muy